לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein para seguir hablando de los buenos apellidos, un capítulo que iniciamos hace 2 semanas y que continuamos aquí. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, un capítulo, como dijimos, que estábamos dedicando a los acrónimos. Recuérdanos un poquito qué es esto de los acrónimos antes de recuperar el tema. Claro, los acrónimos como tal, pudiéramos definirlos como neologismos, esto es, nuevos vocablos que se integran con las iniciales o las primeras sílabas de varias palabras. Tal es el caso, en esta oportunidad empezaremos con los apellidos que ya habíamos de alguna manera semblanteado en el programa anterior, en cuanto a que son apellidos que se conforman por títulos o por nombres completos de autoridades rabínicas. El caso específico del apellido Barag, Brag o Bragin es un acrónimo de aquella persona que se reputa o se indica siendo un descendiente o un hijo del rabino Gershom, ese famoso rabino del siglo X, que de una manera muy clara estableció por decreto que los judíos ya no podíamos tener más de una mujer, de tal suerte que hasta la fecha solo podemos casarnos con una mujer gracias a ese decreto. Bueno, pues este apellido, Barak, viene de Ben Rabbi Gershom. Baratz es otro de los casos del apellido que se integra por las fórmulas Ben Rabbi Tzvi, y también hay el Barash, que puede ser tanto por Ben Rabbi Shmuel o también Shimshon e inclusive Shlomo. Tenemos el caso del apellido Barshai, que es no con la fórmula Ben, como se puede ver, sino Bar, pero se integra realmente por los vocablos Ben Rabbi Shemuel Yosef. Barán es un apellido muy conocido y ha tenido entre sus derivaciones el apellido Barón, nada que ver con el vocablo en español, y Bron. Y esto resulta de la integración de las iniciales de Ben Rabbi Nachman. El nombre Baharaf, que tiene como variantes Bohorov o Bogorov, que suena notoriamente muy ruso, es la abreviatura del simple y sencillo concepto de Ben Harav, el hijo del rabino, y por eso es un apellido muy, muy conocido. Pero también tenemos otros que no se conforman con la letra B o Bet. Tenemos el caso de la R o Reish. En este caso tenemos los apellidos Rabat, o Ravat con V o Ravid con W. Y en este caso es un acrónimo del rabino Rabbi Abraham ben David. Ramaz proviene de Rabbi Meir Zef. Y entre otras figuras históricas de mayor antigüedad y, claro, de mayor presencia en la literatura, tenemos el caso de una persona muy conocedora de la gramática hebrea y también un gran estudioso que fue el Radak, Rabbi David Kimhi, un sabio que nace a mediados del siglo XII y fallece en el primer tercio del siglo XIII. Ralbag es el rabino Levi ben Gershom. Básicamente su vida transcurre en el siglo XIV, una vida muy corta. Era un teólogo y un científico y también un gran crítico de Maimónides. Rashba, gran autoridad de la ley rabínica, fue el rabí Shlomo ben Aderet del siglo XIII. También tenemos el Rashal, Rabbi Shlomo Luria del siglo XVI, un comentarista del Talmud. Rashbam, gran personalidad, porque aparte de llamarse Rabbi Shlomo ben Meir, bueno, pues resulta ser el bisnieto
ni más ni menos que del Rambam. Y tenemos otros nombres que son muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, si ya pasamos de la letra R o Reish y nos vamos a la Mem o M, entonces tenemos fórmulas distintas como Maharam, que viene de Moreinu Arav Rabbi Meir, que significa nuestro maestro, el rabino Meir, un gran conocedor de nuestras fuentes del siglo XIII, el Maharil, que fue Moreinu Arav Rabbi Yaakov Levi, ya un poco después, siglo XIV y principios del siglo XV, el Maharsha, que fue Moreinu Arav Rabbi Shemuel Adels o Eidels del siglo XVI y una pequeña parte del siglo XVII y así mucho más. Pero habíamos hablado de algunos que resultaban ser un poquito distintos o inclusive que podían tener un significado secreto. Bueno, pues muchos de los apellidos que empiezan con CH, que como bien lo sabemos se pronuncian como una J en español, bueno, son estos apellidos los que tienen un significado muy importante y claro, secreto, porque no hay un parentesco consanguíneo entre la persona que lo adopta y a la persona a quien le está haciendo el honor. ¿Qué resulta ser? Bueno, pues si tenemos el apellido Harmatz, escrito con CH, o con H, o con K, Karmatz, y que se conforma de los vocablos Hatán Rabbi Moshe Tzvi, ni más ni menos que el yerno del rabino Moshe Tzvi. Esto significa que el linaje del yerno no era tan importante y por lo tanto se tenía que asociar más al de su suegro. Otros casos están como el de Harshak, que se convierten en Charchak, o Harzak, por ser el Hatán Rabbi Shlomo, otra vez, el yerno del rabino Shlomo, o inclusive de Shaul, o de Shimshon, o de Shlomo, como ya lo hemos comentado originalmente, que era coanita. Y tenemos apellidos como Harak, Harmak o Haratz. Apellidos curiosos dentro de esta disciplina de estudio que son los acrónimos se encuentran en el apellido Medalie, porque Medalie o Madalia o Modalia no tienen absolutamente nada que ver con una medalla. Son simplemente que en el momento en que fueron estos asignados por las autoridades del lugar, cuando nos obligaron a los judíos, básicamente a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, a ir adquiriendo apellidos, pues no faltó quien fuera bastante inventivo y entonces decidió utilizar las iniciales de los nombres pues de los 4 hermanos que integraban esa familia. Y este es el caso de Medalie, porque eran 4 los hermanos, Moshe, Dov, Levi e Yitzhak, y así generaron un nuevo apellido. El caso del novelista Abraham Mapú se supone que se integra por los nombres de sus hermanos, Moshe, Abraham y Pinjas, aunque es una teoría no del todo aceptada, toda vez de que el padre de Mapú ya utilizaba esta fórmula previo a la imposición obligatoria y compulsiva de los apellidos. Pero tenemos otros casos a donde el hebreo y el arameo hacen una gran presencia. Por ejemplo, los apellidos Shalit, Shalet o Salit se conforman de la frase She'ichyeh leorech yamim tovim. Es un deseo y es una bendición a donde se refiere a una persona y normalmente se le pone junto en las fórmulas escritas junto al nombre de alguna autoridad rabínica, por cuanto que literalmente significa que tenga una larga vida. Y la fórmula Shalita, bueno, no es más que lo mismo, pero la última letra, la vocal A, es porque se le adiciona el concepto del vocablo amén, que así sea. El nombre Bar también se deriva de una frase. Bar también es Beyadha Afkit Ruhi. Son las primeras letras que indican que en tus manos
yo encomiendo mi espíritu. Y esto aparece en Teilim o Salmos, en el capítulo 31, en el Salmo número 6. El apellido Yarmak o Jarmak en español es descrito como aquel que deriva de una frase que la decimos con una frecuencia muy importante en las oraciones, porque es cuando repetimos el Kadish, que se dice Yehi Rava min Kadamach, y ahí se conforma entonces este nuevo apellido, Yarmak o Jarmak. El caso de Charlotte es de Shalom Rav Leohavei Torateja. Esto es gran paz que sea dispuesta sobre las personas que aman a tu ley. Y se deriva también de un salmo, el Salmo 165 del capítulo 119. Hay una discusión si el apellido Ash es o no es un apellido acrónimo toponímico o es un acrónimo que se deriva más de un tema inspiracional. Mi respuesta sería que ambos, por cuanto a que Ash, si bien hay quien le aduce que proviene de la ciudad de Eisenstadt, que es una manera de jugar con las letras para llegar a Ash, la realidad es de que proviene más bien de la zona checa, por cuanto a que en esa ciudad capital que es Praga, existe el templo o la sinagoga conocida como Alt-Neue Schule. Esto es la sinagoga antigua y moderna. Y es una gran sinagoga que tiene mucho que ver precisamente con el Maharal de Praga, con la creación del Golem y de toda la tradición mística del pueblo checo. Y pues se conforma de los vocablos Alt-Neue Schule y de ahí se obtiene el apellido Ash. En cualquier forma, como lo escuchan, es un toponímico, pero también tiene un tema claramente inspiracional. El acrónimo SHATS es muy interesante porque hay gente que lo asocia al hebreo como Sheliach Tzibur, aquella persona que conduce los rezos, pero también proviene del vocablo SHATS, es homofónico, suena igual, nada más se escribe S-C-H-A-T-Z, y en el hebreo traducido o transliterado no llevaría la C, por cuanto que el primer vocablo Schatz con C en alemán significa un tesoro. Y así es como se tomó este apellido también, por adopción de vocablos del lugar donde vivíamos, en este caso de Alemania o de los países asociados a la misma que utilizaban y a la fecha siguen utilizando, si no como primer idioma, como segundo idioma el alemán. También sucede el caso con el apellido Segal, que en alemán Siegel significa un sello, o Shen, que en hebreo pudiera significar un diente. Bueno, en alemán viene del vocablo schön y que es bello. Sax, Gotz o Matz son también vocablos derivados de las voces alemanas Sax con CH, Gütz, con la OE en alemán, y Metz en vez de Matz, como se expresa en dicho idioma germánico. Si bien Sax pudiera ser Zera Akedoshim, Spira, esto es la simiente de los mártires de Speyer, que sufrieron muchísimo, sobre todo los pogromes de la época medieval. Bueno, también tenemos que en el caso de Matz es un apellido que puede ser referido a una persona que tiene un nivel de estudios importante, porque en vez de decirse Matz o Metz en alemán, viene precisamente de los vocablos Moré Tzedek en hebreo. ¿Qué pasa con los toponímicos que también van generándose, esto es los nombres del lugar, que se van generando en Israel precisamente por la acronimia, por la conformación de nuevos vocablos con iniciales? Kfar Chabad en Israel es pues literalmente el pueblecito de Chabad, del cual ya hemos comentado en la emisión pasada, que Chabad es Jochma, Binah y Deá.
Y lo mismo sucede con Kerem Maharal, ya lo vimos en esta emisión, que es el viñedo del Maharal. Yad Rambam, referimos también a Maimónides en nuestra emisión pasada, que es el memorial de Rambam. Y tenemos el Kfar Azar, que es también el pueblo o la villa de Azar. En este caso es muy interesante porque Azar no es precisamente por la ayuda, sino porque este no se escribe con Ain, sino se escribe con Aleph, y se refiere al acrónimo de un escritor moderno del siglo XIX y del siglo XX, de nombre Alexander Ziskin Rabinovich, a cuyo nombre se estableció precisamente esta población. Givat Gen, por un lado, podríamos decir que es la gracia, porque eso significa en hebreo. Entonces sería el monte de la gracia. Pero la realidad es que es un acrónimo del poeta nacional de Israel, Haim Nachman Bialik. Haim Nachman. Y de esta suerte podemos llegar también hacia lo que puede ser el brote de agua, el ojo de agua de Ein Anatzif, que es literalmente ese brote que corresponde a un supervisor, sería la traducción textual, pero la verdad es de que se refiere a Naftali Tzvi Yehuda Berlin, que es una persona que era ni más ni menos que el supervisor de la famosísima Academia Talmúdica de Lituania en el siglo XIX. Kfar Bilu, que es también una pequeña población, se refiere a un acrónimo de la frase bíblica Bet Yaakov lejuven elja, la casa de Jacob se levantará y llegará. Y esto es un versículo, el versículo 5 del capítulo 2 de Isaías, que se refiere a un lema que estableció un grupo de personas que se establecieron en el siglo XIX en Israel. De hecho, los primerísimos que llegaron al país con la intención de conllevar lo que fue después el sueño y la realidad sionista del establecimiento del Estado de Israel. Y ya que hablamos del Estado de Israel, podemos hablar de Zalman Shazar, ¿sí? Uno de los presidentes del Estado de Israel que estableció que su nombre muy ruso, Shneur Zalman Grubashov, no podía ser pronunciado con facilidad en esta nueva sociedad vibrante hebraísta, y por lo tanto decidió establecer que su apellido iba a ser un acrónimo por la Shin de Shneur, la Zain de Zalman y la Reish de Grubashov. Así podemos llegar a muchísimos más apellidos. Lo que sí es importante es que uno tiende a concluir que este sistema de establecimiento de nombres pudiera establecerse única y exclusivamente por gente pues de alto nivel en el mundo de la literatura o en el mundo rabínico. Y la realidad es que no es así. Muchos son los nombres que se van generando simple y sencillamente por la práctica, por el gusto, o como en algunas otras ocasiones lo hemos visto, por el caso de gente que prefiere cambiar su nombre y hacerlo más moderno, como ya lo comentamos en este momento con el apellido Shazar. ¿Qué te parece, Jorge? Pues sin duda un tema apasionante que por eso no nos extraña que estés cada 2 semanas desde hace bastantes años ya aportándonos materiales tanto para los nombres propios como para los apellidos que en este caso hemos abordado. Muchas gracias por habernos atendido esta vez y bueno, ya que estamos en la cercanía de las fechas, también un Hag Sameach, Hag Hanukkah Sameach para ti, para toda tu familia y nos volveremos a ver ya pasada esta fiesta. Así es, y nada más para concluir, Hanukkah también resulta ser un acrónimo, porque es cuando reposaron, cuando dejaron de tener precisamente batallas el 25 de Kislev, y Hav Hei, al final del vocablo de Hanukkah, viene a confirmarnos que Hanukkah descansaron, reposaron y gozaron de la luz que a todos nuestros escuchas les deseamos y les brindamos en esta festividad de las luces. Un abrazo, Jorge, un abrazo a todos.